Primera de Samuel. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿dónde te encuentras? Y vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en Primera de Samuel, el primer libro del profeta mayor Samuel, en el capítulo 9. Poderoso eres mi Dios, mi alma te adora y te bendice. Poderoso eres mi Señor, mi alma te adora, Padre. Y vamos a ubicarnos específicamente el capítulo 9. Lo que nos hace es que nos relata que Samuel nos está relatando en su libro que se perdieron las asnos del padre de Saúl, y envían a Saúl a buscar las asnas, y fue por un lado y no las encontró, y fue por otro lado y no las encontró, y como hijo de Señor siempre andaba con un sirviente, y el sirviente que andaba con él lo acompañaba, y fueron a un lado y al otro y al otro. El asunto es que no encontraron las asnas, y como estaban cerca de donde estaba Samuel, que era el siervo de Dios, pues el siervo, el sirviente, el siervo de Saúl le dice: mira, vamos a ir a donde el hombre de Dios, ya que estamos aquí cerquita, para que él nos diga, a ver si él nos da luz y nos puede decir dónde podemos encontrar las asnas. Porque por el otro lado Saúl estaba pensando: mi papá va a estar preocupado por mí, yo llevo mucho tiempo fuera. Pero él decidió hacerle caso a las palabras de sabiduría de quien andaba con él. Y entonces Saúl viene y va donde Samuel, va de camino, y hay una persona que él lo ve, le dice: mira, ¿dónde está el hombre de Dios? En ese tiempo le decían el vidente a los profetas. ¿Dónde está el vidente? ¿Saben dónde está? Y le dice: te vas a encontrar de él rápido, porque él se está preparando para presentar holocausto, para presentar ofrenda. Así que él va a estar saliendo de la ciudad y tú vas a estar entrando, así que lo vas a encontrar rapidito. Ok, pues perfecto, pues ellos van en dirección, pero la palabra nos relata que el día anterior Dios le había revelado a Samuel que se iba a encontrar con un hombre que se le habían perdido unas asnas, y que ese sería el ungido para ser rey. Y ahí entramos en un poquito de dicotomía, porque Saúl es el primer rey ungido, y es que hasta ese momento, para darles un poco de trasfondo histórico, Israel solo había tenido jueces, personas que eran enviadas por Dios y dirigidas por Dios para liderar al pueblo, para darle consejo más que nada al pueblo, porque el único que lideraba al pueblo era Dios. Pero repítase, hay cosas que no son por mí. Hay cosas que van a pasar en tu vida que no tienen que ver contigo, que no tienen que ver con tu experiencia ni con lo que tú necesitas, sino con lo que los demás necesitan. Pues pasando al siguiente capítulo, el capítulo 10, y ahí sí les voy a pedir que me acompañen porque vamos a leer el capítulo 10 en el versículo 1. Dice como lee la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo?
Y luego de que allí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayas saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una campaña de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Mi alma te adora y te bendice, que el Señor añada bendición a su palabra. Y se registra que así como dijo Samuel, así sucedió. Cuando Cuando Saúl primeramente se retira de Samuel, lo primero que le sucede es que se encuentra con los 2 hombres. Y le dicen, ya tu papá se le olvidó que tú estabas buscando armas, que las armas son importantes, ya eso se le olvidó, él está preocupado por ti. Ya lo material pasó a segundo plano porque tú dormiste fuera de tu casa, o sea, y para ese tiempo no había celular que valiera, así que él estaba bien preocupado por su hijo. Y entonces, en el versículo 17 y 19 más adelante, me maravilla porque después que ocurren todas las señales, te das cuenta que por lo que está pasando Saúl y el propósito que se ha determinado en Saúl, no dependía de él. Si me acompaña el versículo 17, dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: ya saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, si no pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras millares. Mi alma te adora. Muchas cosas y muchos propósitos que el Señor pone en nuestra vida no es porque ni nosotros no los merezcamos ni los necesitemos, es porque otra persona lo necesita. Es porque es parte del plan lleno de misericordia que tiene el Señor para con los demás. Porque claramente dice que ellos rechazaron que fuera Dios quien lo guiara. Es como decir que me llama el rey a cenar, que el rey me va a dar instrucciones y yo prefiero que sea el criado del rey el que se siente conmigo a comerle, a darme instrucciones. Y eso hizo el pueblo de Dios, porque ellos querían imitar lo que vieron en todos los demás. Como todos tienen rey, pues nosotros también queremos rey. Y muchas veces en nuestra vida nosotros hacemos eso mismo. Medimos nuestro proceso, circunstancia y en el estado en que nos encontramos por las circunstancias de todos los demás. Y yo he escuchado mucho cuando dicen: Dios te quiere dar un BM y tú le sigues pidiendo el Lancer. La palabra del Señor dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y en ocasiones se nos olvida, y eso es casi siempre, marcarlo con el sello de aprobación: que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó eso cuando Él estaba
en aflicción y decía: Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces yo le digo al Señor, en carácter personal: Señor, yo quiero una guagua, la quiero salda, que alguien venga y se canse de la cuenta y me entregue el título de propiedad, firmado por la parte de atrás, toma, esto es tuyo, pero que se haga tu voluntad. Y si me quiere entregar dos, no lo voy a limitar, no le voy a decir entrégame una nada más. O sea, no es que nosotros como hijos no reconozcamos a quién le estamos pidiendo y no seamos específicos a la hora de decirle a nuestro Padre que nosotros necesitamos y queremos. Pero lo más importante es que nosotros, de la misma manera, nosotros reconozcamos que siempre debe de hacerse su voluntad. Siempre debe estar sellado con el sello de aprobación, que se haga tu voluntad. No significa que Dios no estará con nosotros como instrumento cuando nosotros estamos en circunstancias y propósitos, porque otro lo necesita. Al revés, como es un asunto de misericordia, Dios nos usa a nosotros para ser el instrumento de misericordia hacia los demás. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso, porque en muchas ocasiones olvidamos que somos instrumentos de misericordia y queremos pasar juicio según nuestra propia concupiscencia y nuestro propio pensamiento y nuestro propio conocimiento. Y el saber no está mal. El creer que sabes más que el propósito de Dios, ahí es donde erramos. Porque Jesús se instruyó y el conocimiento de los rollos no lo hizo menos. Pero nunca puso lo que le estaba diciendo el Padre por encima de lo que le habían enseñado los escribas. Y ahí es donde nosotros debemos de encontrar un balance. Nosotros debemos de encontrar el balance de decir: yo sé, aprendo, leo del rollo, y como está vivo, porque la palabra del Señor es viva, yo leo la palabra, la página 428 hoy me dice una cosa y la 428 mañana me habla de otra manera, porque así es Dios. No significa que el propósito que se te ha depositado para bien de otro será el único propósito que tendrás en la vida. Porque el Señor, como es Dios y puede hacer como Él quiere, puede tener varios propósitos en tu vida y varias temporadas. Y hay temporadas en las cuales nosotros tendremos y seremos agentes de bien, seremos maestros. Y hay otras temporadas que te toca ser el guía. Y hay otras temporadas que te toca ser el que aprende, el siervo. Nosotros siempre debemos guiarnos y preguntarle al Señor: ¿qué temporada es esta? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque al fin y al cabo se trata de misericordia y amor. Entonces, Samuel, después que expone al pueblo y les dijo malagradecidos públicamente, ustedes lo que son un chorro de malagradecidos, que después que Dios los libra de Egipto, después que Jehová los libra de los egipcios, porque no solamente los saca de Egipto, sino que los libra de los egipcios, sino que por sus consecuencias eran oprimidos por diferentes reinados, el de Nabucodonosor, el rey de Persia, el de todos estos reyes, y los libró cada vez que el clamor de su pueblo subía a su trono. Ahora ustedes quieren que les ponga rey. Pues ¿saben qué? Está bien, les voy a dar rey, pero no lo van a elegir ustedes. El rey se lo voy a poner yo, lo voy a elegir yo, porque no podemos descartar que aún siendo un pueblo malo, seguía siendo el pueblo de Dios, seguía siendo propiedad de Dios.
seguía estando sellado por Dios. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Aún nosotros fallando continuamente, aún nosotros desobedeciendo, aún nosotros alejándonos de Él, Dios dice, no hay problema. Como quiera tengo que usar instrumentos de misericordia para que tú seas bendecido, para que tú seas rescatado, para que seas guiado en el camino correcto. Y entonces, el Señor nos quiere llevar esta mañana a que nosotros reconozcamos que el camino hacia el propósito de Dios siempre va a tener instrucciones y señales. ¿Por qué? Porque el Señor, se registra en la palabra que cuando iba a ungir a Saúl hizo todo este proceso. Pero cuando él iba a ungir a David, simplemente le dijo al mismo profeta, al mismo instrumento, Samuel, ve a donde Eli, dile que traiga a todos sus hijos y uno de ellos será ungido. Fueron instrucciones específicas. Saúl pudo haber sido ungido cuando lo vio de frente. No tenía que pasar todo el proceso, pero Dios tenía un propósito en ello. Y es que la palabra registra que cuando Saúl se aleja de Samuel, su corazón cambia. Y nosotros leemos mucho este relato y como pues no es tan mencionado, siempre pasamos por alto, pero yo decía, wow, Señor, fue necesario que tú cambiaras el corazón, aun cuando ya tú lo habías elegido para ser rey. Todavía hacía falta hacer algo en él para que fuera el ungido que tú necesitabas y el instrumento que tú necesitabas. Y aún así fue rey tal cual fue David, porque los dos fueron reyes. Pero David tenía una cualidad diferente. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades. Y el Señor nos puede hacer el mismo llamado, pero nuestros procesos van a ser diferentes. Porque, por ejemplo, el pastorado, como no van a pastorear las mismas ovejas, el proceso de un pastor es diferente al de otro, porque el proceso de este pastor lo está preparando para sus ovejas. Y el proceso de este otro pastor lo está preparando para sus ovejas. Porque si el Señor no moldea las vasijas según dónde van a ser útiles, pues simplemente no funcionan. La palabra del Señor dice en Mateo que no se echa vino viejo en odres nuevos, porque el odre se rompe y se pierde el vino. Pero no significa que el odre viejo no sirve para nada. Una vez curado, y leyendo la historia, pues yo decía, ¿y qué se hace con los odres viejos? Pues se botan. ¿No? Una vez se cura el vino en el odre nuevo, puede ser pasado a un odre viejo. El depósito no se desecha, sino que cambia de instrumento. Lo que tú tienes dentro no significa que va a ser solamente para unas ciertas personas. Es que hay cambios de temporada. Lo que tengo para ofrecer ahora va a cambiar y el Señor va a dar uno nuevo para lo que tengo que ofrecer en otro momento. Pero en ocasiones hace falta cambiar el odre. Que el Señor haga un renuevo. Que el Señor haga un cambio trascendental, porque si no hubiese sido trascendental, no lo hubiese dicho la palabra. Una vez Saúl se vira y se retira, su corazón cambió. Y es cuando su corazón cambia que comienza el camino hacia el cumplimiento del propósito del Señor. Y yo voy a establecer 5 puntos
de lo que el Señor les quiere traer esta mañana, que son los diferentes caminos, las diferentes partes del camino en la que nos podemos encontrar encaminado, valga la redundancia, hacia el cumplimiento del propósito. Primeramente, en 1 Samuel 10:2 dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré de mi hijo? Aquello que tú estabas buscando, que era de tu propósito o del propósito terrenal inicial, ya apareció, ya se cumplió. Y comienzas en la búsqueda de algo que es para el propósito espiritual. Para darle un ejemplo, entre las cosas que el Señor me permitió hacer antes de comenzar a pastorear fue terminar la maestría en psicología. Y yo digo que cuando yo me pongo a ver en retrospectiva, puedo ver el propósito de Dios en todo y puedo ver cómo Él hizo espacio para terminar el propósito terrenal para utilizarlo en lo espiritual. Y es que como líder del pueblo, el rey no podía cansarse fácilmente a la hora de rescatar a alguien que es del pueblo de Dios. Mire cómo el Señor nos habla. O sea, cuando el Señor nos está preparando, Él nos prepara terrenalmente para que nosotros seamos consistentes en la búsqueda y el rescate de sus almas. Porque es que si no te preparo y no te hago resistente y perseverante, en el primer anuncio de tormenta, te me retira. Lo hizo con Pedro. Toda una noche pescando y no pescó ni una sardina. Y él no era mal pescador, él era pescador de profesión. Eso mantenía su casa. Y cuando tú lo ves más allá, tú dices: wow, el Señor prueba su perseverancia para después mostrarle: ok, eso fue con tu fuerza, mira lo que vas a hacer con las mías. Mira lo que tú vas a lograr con las mías. Y también el Señor nos muestra que cuando tú te encargas de su reino y de su justicia, Él se encarga de lo que a ti te pueda estar preocupando. Porque mientras Saúl estaba en dirección al hombre de Dios y hablando con el hombre de Dios para cumplir el propósito que había sido determinado por Dios, ya las asnas habían aparecido. Ya la preocupación terrenal había sido cumplida. ¿Dónde te encuentras? Te encuentras en la transición. En la transición de entender que ya el propósito terrenal va a ser cubierto una vez tú te encargues del propósito celestial. Una vez tú te encargues de su reino. Mi alma te adora y te bendice. Encontrarás personas que ya, ese sería el número 2. Encontrarás personas que ya irán en dirección a la adoración a Dios, que no interrumpirán el proceso, sino que lo harán de ellos. Que ya que uno irá con la actitud de adoración y de lo que tienen se derraman en nosotros. En 1 Samuel 10, del 3 al 4 dice que habían ya personas que iban en dirección a adorar y tenían en sus vasijas, tenían pan, tenían cabritos, y de eso le dieron al ungido de Dios. De eso le entregaron.
no quedando ellos cortos, sino que de lo que ellos tenían, repartieron. Y nosotros, como parte del caminar hacia el propósito, muchas veces nos encontraremos con personas que ya van en dirección a la adoración, que van con la actitud correcta, que dicen: a la casa de Jehová iremos, acompáñame que voy a orar, acompáñame que me voy a retirar, acompáñame que quiero aprender de la palabra. Quisiera hacer un estudio en mi casa de 2 o 3 horitas. Vente, sé parte. Porque derramarán de ellos lo que ellos tienen y te harán parte del proceso de ellos sin desviarte del tuyo, sin sacarte del caminar que el Señor ha determinado para ti. Poderoso eres mi Dios. O número 3, pasarás cerca de procesos o de territorio enemigo, pero reconocerás que Dios siempre está contigo y Él se encarga de que aún estando en el proceso traiga crecimiento espiritual. Dice en el versículo 5 que Él pasa por donde están los filisteos. Los filisteos en ese momento son los enemigos mortales del pueblo de Israel. Y estamos hablando de que un simple israelita de la tribu de Benjamín, la más chiquita, de la región más pequeña de la tribu de Benjamín, Kia, pasa por el territorio de los filisteos, entra a la ciudad y se encuentra con unos profetas que vienen tan fogosos que lo que hacen es inyectarle fuego, que lo que hacen es depositar en él y dejarle saber: así es que se siente estar en medio de la presencia. Y dice la palabra que fue lleno del Espíritu, que fue lleno del Espíritu de Jehová. Y entonces tú te encontrarás en el camino con personas que no tienen que detenerse para darte de lo que ellos tienen, sino que simplemente juntándote con ellos, tú vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y es necesario que seas lleno. Y de la misma manera, cuando empieza, porque se relata que cuando Saúl empezó a profetizar, y ahí es que el Señor nos cuenta el secreto, que cuando hay un espíritu de profecía y el espíritu está presto en ese mover, no es que seas profeta, sino que el Señor usa las vasijas que estén, santo mi Dios, que estén dispuestas a ser usadas. Porque unos que vieron a Saúl dijo: y ven acá, y ahora Saúl también es profeta ahora este. Y el Señor nos muestra que va a haber gente que duda de tu proceso, que duda de tu crecimiento, que cuando te vean alabando, que cuando te vean predicando, van a decir: ¿en serio? Como dijeron de Jesús, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y ahora predicando, ¿en serio? ¿Cuántas veces Jackie no ha pasado por ese proceso? Jackie, ahora cristiana. Porque no ven más allá. Sin embargo, cuando otros la ven, pueden ver el fuego que ha sido depositado en ella. Pueden ver cómo el Señor la ha llenado de su espíritu. Y cómo es que el Señor está haciendo cosas tan maravillosas con ella, que aun cuando ella no las entiende, sigue cambiando. Porque no se detiene. En la palabra nos registra que Saúl se detuvo. Saúl hizo una primera pregunta. La tribu de Benjamín, de la provincia más pequeña. Y una vez que el siervo de Dios le dijo: si tú, él lo volvió a dudar. En el momento que a Jackie se le dijo: ya, se acabó, te entrego porque te entrego,
En el momento que nosotros dudamos, ahí es que comenzamos a desfallecer en nosotros. El Espíritu sigue vivo en nosotros, el propósito sigue vivo, los dones siguen vivos, todo sigue en nosotros, dentro de nosotros, queriendo salir. Nuestro espíritu ahí encerradito y nuestra carne haciendo estragos, diciendo: pero Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Él es el que te dice: tú tienes el dominio propio para decir: Dios dijo, no hará. Y yo lo vuelvo como un mantra mío. Después de 8 años de un diagnóstico de esterilidad, Dios me dice: te voy a hacer madre. Ya después del segundo año, gente, ya uno como que hace mamá y la gente te ve, vas a ser madre. Y los primeros años uno, yes. El segundo año como que, no lo sé. Y el Señor me mostró que algo estaba cambiando, y era que estaba permitiendo que mi pensamiento dominara. Y me encontraba en ese eslabón, en ese escalón de camino al cumplimiento. Cuando mi mente se puso óptima para yo acercarme al que está profetizando y seguir en el Espíritu del Señor y ser llena, mi mente cambia y yo comienzo: Él dijo, no hará. Él dijo, no hará. Pero así como Saúl, fue necesario que yo me encaminara y comenzara a caminar. Hay otras mujeres que no. Dice: vas a ser madre, y a la semana te preña. Proceso de cada uno. Pero había propósito. Y cuando vino el cumplimiento, fue bueno. Y ahora, 10 meses más tarde de su nacimiento, yo puedo decir: wow, el Señor lo planificó todo. Esta era la temporada correcta. Y de la misma manera, cuando Dios nos promete algo, nosotros tenemos que saber que no es cuando estamos antes del territorio de los filisteos, no es cuando estamos frente a los que están depositando en nosotros, no. Es cuando nosotros recibimos la libertad, cuando el Señor dice: y haz como tengas en tus manos, porque yo te acompaño. Es cuando recibimos la libertad que viene con el Espíritu Santo y somos verdaderamente libres, que se puede manifestar el cumplimiento de su promesa. Porque su promesa, su palabra, no traerá amargura a nuestra vida. La palabra del Señor dice que trae regocijo. Y si tú recibes una palabra que trae amargura a tu vida, no viene de Dios. Porque aún siendo de corrección, trae regocijo. Aún Dios diciéndote: lo estás haciendo mal, trae regocijo. Yo al principio de convertirme, yo celebraba todos y cada uno de los cantazos que Dios me daba en todas las predicaciones. Ese es para mí, porque traía regocijo. Yo decía: diantre, el Señor vino y se tomó la tarea de decirle a un predicador que predicara para mí, que diera palabra para mí. A mí no me interesaba si era también para otra persona. Si en el llamado se levantaban 15, para mí no me importaban los 15. Yo decía: el Señor hizo eso para mí. Y cuando tú recibes la libertad que viene de su Espíritu, cuando te llenan, ahí es que viene el cumplimiento de Dios. Ahí fue cuando
cuando Samuel vino y llamó al pueblo, le reclamó, le dijo malagradecido, le dijo que lo que estaban haciendo era equivocado, pero que aún así el Dios, el Jehová, el poderoso, les iba a dar rey. Y como quiera los hizo presentarse por región. Como quiera les hizo pasar la vergüenza de decir: ven, preséntate, región, tú no eres. Ven, preséntate, tú no eres. ¿Por qué? Porque también es necesario que los demás reconozcan que no tiene que ver con cuántas tierras tú tienes, no tiene que ver con cuántos ganados tienes, no tiene que ver cuán grande es tu región, cuán grande es tu parte, cuán grande es tu riqueza. Tiene que ver con que Dios escoge y mira otra cosa, mira tu corazón. Y te encontrarás en circunstancias en las que otro pudo haber hecho el mismo propósito que tú estás haciendo, pero es Dios quien te escogió, porque era necesario que fueras tú. Porque si no conoces del Dios que sana, ¿cómo puedes predicar del Dios que sana? Si no conoces del Dios que liberta, ¿cómo puedes predicar del Dios que liberta? Si no conoces del Espíritu Santo que te entrega una libertad profunda, ¿cómo puedes predicar del Dios que da libertad? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte del proceso hacia el cumplimiento te encuentras? El proceso no es lineal. Amados, el Señor les quiere decir en esta mañana que el hecho de que de momento tú pienses y dices: es que yo me encontraba con los profetas y de nuevo regresé al cambio de corazón. El proceso no es lineal. El proceso es de cada persona. Y el Señor, en su infinita misericordia, cuando nosotros nos bajamos de la rueda del alfarero, Él respira hondo, nos deja con nuestro libre albedrío. Y cuando nosotros decidimos volver a montarnos en la rueda, Él con amor nos acepta y dice: voy a empezar de nuevo. Ya esta vasija se secó. El diseño no es el que necesito. Voy a cambiarlo. Y con amor y detenimiento comienza de nuevo. Y no significa que no estamos encaminados hacia el cumplimiento del propósito. Solamente que tuvimos un setback. El asunto y el problema no es caerse, es quedarse y acompañar, a encariñarse con la piedra y quedarse en el piso. Te caíste, sacúdete y levántate. De pequeña me decían: ven acá para levantarte. El Señor nos va a celebrar la caída si después de ella viene un levantamiento, pero va a depender de nosotros. Necesitamos estar enfocados, necesitamos tener obediencia y necesitamos recordar que no se trata de nosotros, y esa es la más importante.